Cree un sistema de ecuaciones lineales para describir la situación y, a continuación, resuelva el sistema usando la regla de Kramer. Decides pintar tu cocina de verde. Creas el color de la pintura mezclando pinturas amarillas y azules. No puedes recordar cómo muchos galones de cada color entraron en tu mezcla, pero sabes que había un total de 9 galones de pintura. Además, guardaste tu recibo y sabes que el monto total gastado fue de $133. Si cada galón de pintura amarilla cuesta $17 y cada galón de azul cuesta $13, ¿cuántos galones de cada uno color entra en tu mezcla verde? Comencemos dejando que X sea igual al número de galones de amarillo y sea igual al número de galones de azul. Porque, ya sabes, había un total de 9 galones de pintura. X más y deben ser 9. Luego porque gastaste un total de $133 y cada galón de amarillo cuesta $17 y cada galón de azul cuesta $13. La cantidad gastada en pintura amarilla debe ser 17 veces X o 17X, además, la cantidad gastada en pintura azul debe ser 13 veces Y o 13Y. Y esta suma debe ser igual al total de $133. Y ahora lo resolveremos. Este sistema de ecuaciones utilizando la regla de Kramer. La regla de Kramer utiliza determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Echamos un vistazo a nuestras notas a continuación. Ahora vean los coeficientes de X son A sub 1 y A sub 2, los coeficientes de Y son B sub 1 y B sub 2, y las constantes de la derecha son C sub 1 y C sub 2. Y ahora si tomamos mire los determinantes utilizados para resolver tanto para X como para Y, centrémonos primero en el denominador. Observe ambos denominadores. Son determinantes de 2 por 2, donde las primeras columnas contienen los coeficientes de X. Y las segundas columnas contienen los coeficientes de Y. Y ahora vamos a centrarnos en los numeradores. Para el determinante de 2 por 2 para X la primera columna se sustituye por las constantes del lado derecho de la ecuación. En la segunda columna permanecen los coeficientes de Y. Y luego cuando se resuelve para Y centrándose de nuevo en el numerador, observe la segunda columna cuando el numerador se sustituye por la constante C sub 1 y C sub 2, y los coeficientes de X siguen siendo los mismos en la primera columna. Vamos a configurar la regla de Kramer para resolver nuestro sistema dado. Observe en nuestra primera ecuación, el coeficiente de X es 1, y también lo es el coeficiente de, y así que para el determinante de 2 por 2 en el denominador tanto para X como para Y. La primera columna será los coeficientes de X, que en nuestro caso son 1 y 17. La segunda columna ser los coeficientes de Y, que son 1 y 13. Y ahora vamos a centrarnos en el determinante de 2 por 2 en el numerador de X. Al resolver para X, sustituir la primera columna por las constantes del lado derecho de la ecuación y, por lo tanto, la primera columna es 9 y 133. La segunda columna sigue siendo lo mismo, los coeficientes de Y. Entonces, al resolver X en el numerador, reemplazamos los coeficientes de X con las constantes, y ahora mirando el numerador para, y en el determinante de 2 por 2, reemplazamos los coeficientes y en la segunda columna con las constantes a la derecha, que de nuevo son 9 y 133. Y la primera columna en el numerador siguen siendo los coeficientes de X, que son 1 y 17. Y ahora simplemente evaluamos los 2 por 2 determinantes. Para X. En el numerador, el determinante es igual a 9 por 13 menos 1 por 133. 133. En el denominador, el determinante es igual a 1 vez 13 menos 1 vez 17. 17. Y para Y, el denominador va a ser el mismo de 1 vez 13 menos 1 por 17. En el numerador el determinante es igual a 1 vez 133. Menos 9 veces 17. Y ahora vamos a la calculadora. Observe que X es igual a 4. Y es igual a 5. Ahora sabemos que la mezcla verde contiene 4 galones de pintura amarilla y 5 galones de pintura azul.
Espero que esto te haya resultado útil.